Buenas tardes, muy bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos una conferencia especial desde la ciudad de San Miguel de Tucumán. Nos acompaña y le quiero agradecer especialmente por este tiempo que nos va a dedicar hoy el doctor Fernando Longhi. El doctor Fernando Longhi es doctor en Ciencias Sociales con orientación en Geografía, además es profesor y licenciado en Geografía también por la Universidad Nacional de Tucumán. Él ha recibido becas del CONICET, de la Fundación Carolina de España y de la DAAD, que es una fundación de Alemania, y también del Colegio de México para desarrollar algunas de las investigaciones que viene haciendo desde hace más de 20 años. En la actualidad se desempeña como investigador independiente del CONICET, en el Instituto Superior de Estudios Sociales de Tucumán, que pertenece precisamente también a la universidad en la cual él está y del cual ha sido nombrado no hace mucho tiempo su director, con lo cual eso es una gran noticia para todos nosotros que digamos, un académico y un investigador que se desempeña tan bien y con tanto compromiso con la realidad de la niñez en el norte argentino, evidentemente se ha reconocido también por las instituciones, ¿no? Con este cargo. Él además trabaja también como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán y sus principales líneas de investigación son los estudios referidos a la pobreza, la mortalidad infantil, la desnutrición infantil, la fragmentación socioterritorial en el contexto argentino en general y en el norte grande en particular. Además, debo agradecerle en segundo término también a Fernando porque él ha participado de mi último libro, que la mayoría de ustedes estuvieron en la presentación el día 7 de octubre, que es un libro dedicado a las desigualdades en el espacio urbano, y Fernando escribió el capítulo 12, que está particularmente dedicado a la niñez, y que es del cual nos va a conversar en esta presentación. Nos vamos a organizar de la siguiente manera. En principio, Fernando va a hacer su exposición, preparó especialmente una presentación en PowerPoint, y luego, una vez que él termine, vamos a abrir un chat en el cual ustedes van a poder escribir sus preguntas. Vamos a seleccionar algunas de las preguntas y se las vamos a transmitir a Fernando para que las pueda responder, ¿sí? En el caso de los estudiantes que están cursando el Seminario de Integración Asistenciales de la carrera de Técnico en Minoría y Familia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, estamos preparando de todo lo que va a decir Fernando un texto especial que el profesor Damián les va a subir mañana en el Google Classroom para que ustedes puedan estudiar ese texto que está en castellano, dado que la producción de Fernando está en inglés, porque va a ser parte del parcial que vamos a tomar la semana que viene. ¿Sí? Así que, bueno, así es un poco como nos estamos organizando. Sabemos que hay personas que no son estudiantes de la universidad, que quizás son investigadores. Les agradecemos también que estén. Ustedes también pueden preguntar por chat. No van a tener que estudiar lo que van a tener que estudiar los estudiantes para la semana que viene. Bueno, esta es una actividad que organizamos no solo desde nuestra cátedra, sino también desde UNICOM, que es el Instituto de Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Para quienes no me conocen, yo soy la directora del instituto, la doctora Graciela Torres. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Todo tuyo. Yo ya aquí me quedo tras bambalinas. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Muchísimas gracias a todos y todas los que están conectados ahora. Para mí es un honor muy grande poder haber sido invitado para esta instancia de presentación. No son muchas las invitaciones que uno recibe, más en el contexto particular, para, digo, desde la investigación, contar un poco todo el proceso que se generan, las evidencias generadas, los instrumentos, los insumos que se han utilizado. Así que muy, muy honrado por esta invitación, tanto hacia Graciela como hacia Damián, ¿no? Bueno, si les parece, paso a presentarles lo que armé. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí. Bien, gracias, Damián. Bueno, el título, como les mencionaba Graciela, el título de la presentación es parte del capítulo de su libro recientemente publicado. Les traje la versión en español, no los voy a atormentar con el inglés, pero está basada, digamos, en ese capítulo.
Y lo que examino son las desigualdades, este concepto, ¿no? Las desigualdades vitales en ciudades capitales del norte grande argentino en un periodo reciente, ¿no? Los 15 años que van desde el año 2005 hasta el año 2020. Hay, claro, bueno, luego se los comparto, ¿no? Pero evidentemente hice un cambio en la presentación y olvidé, digamos, modificarlo en esta última presentación y les había traído la tapa del libro con el capítulo, el libro que editó Graciela, así que, bueno, pido disculpas por eso. Tomé la presentación anterior donde olvidé, digamos, esa última inclusión. Bueno, luego se las compartimos en el PDF que se les adjuntará, ¿no? Hay, sobre el concepto de desigualdades, es un concepto interesante porque hay bastante evidencia generada sobre todo desde la década del 80, hace alrededor de unos 40 años atrás, en donde con distintos instrumentos de medición y en distintos contextos, el factor común en la evidencia que se ha observado es que las desigualdades, tanto sociales como económicas, han venido creciendo. Y ese crecimiento se ha observado más en tanto la sociedad más se urbaniza, es decir, mayor crece la concentración en áreas urbanas. Y eso ha sucedido tanto en países desarrollados como en los países emergentes, ¿no? Ahora, la desigualdad es un concepto sobre el cual escuchamos bastante, leemos bastante, pero bueno, tiene un nivel, cierto grado polisémico, ¿no? Desde distintas escuelas la examinan y la definen con distintos alcances, con distintas características, ¿no? En este caso, entendemos la desigualdad como contrario a aquel concepto que tiene que ver con la equidad, ¿no? En este caso, la desigualdad se la define por oposición, ¿no? La ausencia de condiciones similares de acceso y ejercicios de derechos para las personas y grupos de personas en distintos ámbitos, ¿no? Es una definición bastante amplia e inclusiva, que admite distintas, digamos, características o esferas o atributos que tienen que ver con la desigualdad, ¿no? Puede referirse, por ejemplo, a los medios, es decir, a aquellos instrumentos que permiten lograr determinados objetivos. Por ejemplo, el ingreso o la generación de riqueza, ¿no? Sabemos que el ingreso de por sí es un medio que permite satisfacer determinadas necesidades, ¿no? O sea, tener dinero por sí mismo no significa nada, pero el dinero es un capital que permite el acceso, la compra, la adquisición de determinados bienes y servicios, ¿no? Entonces, por eso se lo entiende como un medio, algo que permite llegar a determinado objetivo, ¿no? También se le entiende o puede referirse a oportunidades, ¿no? Por ejemplo, la ausencia de discriminación, el acceso a capacidades que tienen que ver con habilidades, conocimientos, destrezas, o el reconocimiento recíproco y la participación en las decisiones y en las instituciones públicas. Así que, como se ve, el concepto es bastante inclusivo, abarcativo, que permite, digamos, la inclusión de distintas esferas que tienen que ver con la desigualdad. En este gráfico, sin querer abrumarlos, digamos, con los números, ni nada que se le parezca, sino tratando de ser lo más claro y sencillo posible, vemos cómo ha sido la distribución en los últimos 20 años, en este caso de una dimensión de la desigualdad, quizás la más estudiada, ¿no? Que tiene que ver con los ingresos, con estos medios, ¿no? Y tomo aquí como ejemplo el caso de América Latina en la gráfica superior en el año 2000 y en la gráfica inferior en el año 2022, ¿no? Son datos tomados de encuestas realizadas compiladas por la CEPAL, a partir del portal estadístico de esta institución, que es CEPALStat, ¿no? Como vemos, aquí vemos los deciles de ingresos, desde el decil 1 hasta el decil 10. Entonces, a todos los perceptores de ingresos los distribuimos en 10 partes iguales. El decil 1 es aquel 10% de la población que menos gana. Y el decil 10 es aquel 10% de la población, o de los perceptores de ingresos, para ser más específicos, que más dinero alcanza. Entonces, alrededor del año 2000, en América Latina, ¿no? El 10% que más ingresos obtenían representaba, el 10% más rico de la población representaba el 41% de los ingresos. Es decir, el 10% de aquel sector de la sociedad más rico, tomando los ingresos como medida de riqueza, acaparaba más del 40% de la riqueza, y el 10% más pobre un ínfimo 1%, ¿no?
Ese es el ejemplo más claro de la desigualdad. Si esto fuese una sociedad donde dominaran parámetros equitativos, no habría diferencia. El 10% más pobre tendría el 10% de la riqueza y el 10% más rico también tendría el 10% de la riqueza. Entonces no podríamos hablar en estos términos, ¿no? Pobreza y riqueza. Diríamos el 10% de la población obtiene el 10%. Sería una sociedad ideal donde la distribución sería estadísticamente equitativa para todos. Bueno, eso no existe en la realidad. Existe en la teoría, pero no en la realidad. La realidad muestra que los países tienen mayor o menor grado de desigualdad. Y América Latina, lamentablemente, es distinguida como uno de los subcontinentes donde uno de los atributos distintivos es la desigualdad. Entonces, estudiar la desigualdad en sus diferentes manifestaciones en contextos latinoamericanos es altamente relevante, ¿no? Tomando cualquiera de las dimensiones de la desigualdad. Ahora bien, tomando este punto de partida del año 2000, vemos hacia el año 2022 cómo ha evolucionado y vemos que el 10% de la población sigue acaparando una buena parte de los ingresos, en este caso alrededor de próximo al 35%. Es decir, hubo una disminución, pero los parámetros de desigualdad siguen siendo marcados, ¿no? Si vemos el caso de Argentina, ustedes dirán, bueno, Argentina está en América Latina, ¿escapa esto? En absoluto, no escapa esta condición. La desigualdad en Argentina es tan manifiesta como lo observamos en América Latina, ¿no? Podríamos tomar distintas manifestaciones, repito, la desigualdad. Aquí en estos gráficos estamos observando solo la distribución de los ingresos. Vemos que en el año 2000, con la misma fuente, con la misma muestra, el 10% de la población más rica obtenía el 36.7% de los ingresos. Hacia el año 2022 también disminuyó, pero sigue siendo marcada la asimetría. El 10% de la población más rica obtiene alrededor del casi el 30% de los ingresos, ¿no? Entonces, ¿qué observamos? Si comparamos solo el decil más rico, vemos que esa concentración en ese decil, no quintil, perdón, en ese decil más alto, en América Latina disminuyó en un 6.4% y en Argentina disminuyó un 7.4%. Es decir, un punto porcentual más. Entonces, si comparamos Argentina con América Latina, bueno, hubo un mínimo avance apenas, digamos, superior comparando a Argentina respecto a América Latina. Ahora, hay países, por supuesto. No escucho, No, Damián, me yo. parece que se le tildó. Sí. Fernando, ¿vos nos escuchás? Se congeló la imagen. A ver, le voy a escribir. Sí. ¿No? O a distinguir a América Latina como la región más desigual del mundo, ¿no? Y esa desigualdad, en el caso latinoamericano, se pone de manifiesto entre los distintos grupos sociales, al observar áreas urbanas y áreas rurales, al observar distintas regiones de los países y dentro y entre los mismos países, ¿no? Entonces, un estudioso de todos estos aspectos vinculados a la desigualdad ha sido Göran Terborn, catedrático en Cambridge y oriundo, digamos, de la Universidad de Lund, en Suecia, en donde en sus libros, ¿no? Aquí pongo algunos como ejemplo, La desigualdad mata, Los campos de exterminio de la desigualdad o Las ciudades del poder, pone de manifiesto, digamos, que las distintas aristas o las distintas dimensiones que adquiere la desigualdad. Y es enfático, siguiendo su línea teórica, en que esas características no pueden reducirse solo al análisis de la distribución del ingreso, sino que es necesario estudiar la desigualdad en sus diferentes dimensiones, tanto sociales como culturales, ¿no? Ahora bien, hay ciertas confusiones, o cuando leemos los periódicos o las noticias en Internet, solemos encontrar distintos conceptos que están relacionados, pero son tomados muchas veces como sinónimos, como si hablaran de lo mismo, pero que en rigor estricto no lo son, ¿no? Dos de estos, que suele hablarse con determinada liviandad, digamos, en las notas periodísticas y sobre todo en los medios, son los conceptos de desigualdad y pobreza, ¿no? Si bien están interrelacionados, tienen diferencias centrales. La desigualdad es una medida
que tiene que ver con el reparto y la distribución de bienes y recursos en una sociedad. Es cómo se reparte eso. Puede ser justo, injusto, equitativo, inequitativo, puede ser marcadamente marginal, marcadamente segmentado. Pero bueno, vemos cómo se distribuye eso, ¿no? Hay una torta gigante, imagínense una torta gigante, y se reparten las porciones en función de las personas que participan o que viven o que están invitados a esa fiesta, ¿no? Tomando la metáfora de la torta. Ahora, eso es desigualdad, que tiene que ver con el reparto. La pobreza es el sector más desfavorecido, implica un sector social que es el más desfavorecido en dicho reparto, es decir, aquellos que recibieron las porciones más pequeñas. Entonces, cuando estudiamos la pobreza, estudiamos un sector de la sociedad, el más desfavorecido, el más pobre, el que más carencias demuestra. Eso es la pobreza, es ese sector. La desigualdad tiene que ver con una medida de cómo es esa distribución o ese reparto en toda esa sociedad. Ahora bien, hemos visto algunos análisis, algunos cuadros estadísticos para ver, digamos, para observar o distinguir cómo ha sido la desigualdad en el caso argentino. Entonces vimos que si bien disminuyó 7 puntos porcentuales entre el 2000 y el 2020, vemos que es una característica distintiva. A pesar de ese descenso, es una característica que marca la sociedad argentina hoy, ¿no? Y por otro lado vemos en este caso la evolución de la línea de pobreza y la línea de indigencia, que también son conceptos sobre los cuales, digamos, a menudo encontramos distintas explicaciones o distintos análisis, pero también sobre los que las discusiones conceptuales sobre todo son muy escasas, ¿no? En este caso vemos, son datos muy recientes, de los últimos 8 años, que van del 2016 hasta el primer semestre del 2024, es decir, hasta apenas unos meses atrás. En la línea celeste vemos cómo ha evolucionado el porcentaje de población bajo la línea de pobreza. Es decir, el porcentaje de personas, esto está digamos, tiene como sustento, como fuente de información, una encuesta, que es la encuesta permanente de hogares, que se hace en contextos urbanos. Esto no nos da una dimensión de la sociedad rural argentina, sino solamente de la población que habita en los principales, ni siquiera en todas las ciudades, sino en los principales aglomerados urbanos. Y vemos que el porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza, es decir, que no reúnen los ingresos necesarios para satisfacer las necesidades mínimas, sean alimentarias, necesidades de pago de inmuebles, de alquileres, de servicios, accesos a otros bienes, educativos, transporte, vestido, a todas esas necesidades. Vemos que eso ha tenido una tendencia, digo, si vemos la línea azul gruesa que marca el valor y la línea punteada que marca, digamos, la proyección, vemos que es un valor creciente que tiende a, y sobre todo tomando el pico, digamos, el valor más alto, que está por encima del 50%, que ha sido hace apenas unos meses atrás, ¿no? Ahora, una parte de esa población es pobre y está por debajo de esta línea, pero hay un sector dentro de esa población pobre que ni siquiera reúne los ingresos necesarios para satisfacer las necesidades alimentarias. Es decir, que no reúne el dinero suficiente para comprar los alimentos o cubrir una canasta básica alimentaria, siendo precisos con la terminología, para poder llegar a fin de mes. Es decir, que sus necesidades alimentarias, ni siquiera que son las necesidades, digamos, que están por encima de las otras, que son las primeras que necesitan ser satisfechas, esas necesidades alimentarias ni siquiera están cubiertas, ¿no? Y también vemos un crecimiento, ¿sí? Lineal, digamos, con esta línea de proyección, y también vemos que hace unos meses atrás el valor de la indigencia, es decir, repito, aquellos que no satisfacen, digamos, la canasta alimentaria, solo la compra de alimentos, está próxima al 20%. Entonces vemos esto, ¿no? Una sociedad desigual, una sociedad donde la pobreza se estructura, se arraiga, y en un país que ha sido caracterizado como décadas atrás como el granero del mundo, ¿no? Donde la riqueza era una característica distintiva, donde la producción de alimentos era, digamos, era marcadamente importante al punto de ser uno.
Fernando, ¿nos escuchás? Se tildó un cachito. Fernando, ¿estás ahí? De esa desigualdad, pero no la Ahí única. está. También se expresan, esas desigualdades se expresan en términos educativos, en características de la vivienda, en desigualdades de género, étnicas, en donde las poblaciones aborígenes muchas veces son las mayormente perjudicadas, digamos, por esa desigualdad, y podríamos nombrar muchas otras, ¿no? Como expresiones de esa desigualdad. Y además, no solo se manifiesta en estas expresiones, sino que se replica además en distintas escalas geográficas, ¿no? Podemos ver una desigualdad que se expresa a nivel nacional y vemos aquí, por ejemplo, el mapa a nivel provincial de las necesidades básicas de población que sufre necesidades básicas insatisfechas o más conocidas, digamos, en el lenguaje estadístico como las NBI, y vemos que hay provincias del norte con valores marcadamente en rojo, en detrimento de otras provincias centrales o del sur, en donde los valores son mucho más bajos, ¿no? Entonces, vemos esa expresión de la desigualdad en ese nivel nacional, en ese nivel provincial, pero también si vemos exclusivamente la provincia de Buenos Aires, vemos con el mismo indicador, estos son datos del censo 2010, ¿no? Vemos con el mismo indicador cómo hay una concentración de esa pobreza en el área relacionada con los partidos del conurbano y cómo en el resto de la provincia eso no se manifiesta. Entonces muestra, digamos, hacemos un zoom sobre, en este caso, sobre una provincia y vemos otro entramado que adquiere la desigualdad, ¿no? Y si nos fijamos en ciudades, por ejemplo, yo les traje el ejemplo de Lomas de Zamora, que es el partido que entiendo ustedes conocen con más precisión, vemos cómo en el ámbito urbano adquiere otras dimensiones, otras características, se expresa de manera diferente y vemos cómo hay sectores que se concatenan, digamos, se vinculan con sectores similares y marcan, digamos, un sector dentro de este partido específicamente donde la pobreza está instalada, enclavada y sectores donde no necesariamente sucede eso. Entonces las distintas escalas y las distintas expresiones de la desigualdad adquieren distintas, digamos, una dinámica diferenciada, digamos, según la escala que se utilice, según la expresión de la desigualdad que se analice, ¿no? Entonces, para dejar en claro, ¿no? La desigualdad es un atributo constante en nuestro país. Se reproduce en distintas escalas y se agudiza particularmente en los ámbitos urbanos, ¿no? De ahí que Graciela haya tenido una preocupación muy relevante, ¿no? Para estudiar las desigualdades en ámbitos urbanos y para, digamos, ofrecer esta obra que examina este problema en particular, cómo la desigualdad se arraiga, digamos, en el contexto, en este caso, en el contexto latinoamericano en particular, y cómo se intensifica o adquiere nuevas dimensiones mucho más agudas dentro de los ámbitos urbanos, ¿no? Entonces, siguiendo a Terborn, que es digamos, la línea teórica que hemos seguido en este trabajo, él las desigualdades, que repito, las ve mucho más allá como que una expresión de los ingresos, las clasifica, digamos, dentro de tres tipos, ¿no? Las desigualdades existenciales, las llama así, que tienen que ver con diferencias en la dignidad y el reconocimiento, que tienen que ver con aspectos como la discriminación por género, raza, etnia, orientación sexual o religión. En este caso, los individuos y grupos experimentan una vida social de valor desigual, marcada por un trato inferior o marginación en función de características de esa identidad personal. Las desigualdades de recursos, que tienen que ver con la disparidad en el acceso a bienes materiales y recursos económicos, que abarcan desde ingresos y riqueza hasta oportunidades de educación y empleo. No todas, lo sabemos, ¿no? No en todos los territorios tienen las mismas oportunidades educativas, los mismos servicios de salud, las mismas características de promoción de inserción en empleos estables. Eso no existe por igual en todo el territorio. Digo, hay lugares donde se concentra y lugares que no. Eso tiene que ver con las desigualdades de recursos, ¿no? Afecta el poder adquisitivo, el acceso a servicios y la capacidad de movilidad social. Pero, a pesar que son interesantes y relevantes, no son estas las desigualdades que nosotros, que al menos a mí en lo particular, me despertó mayor interés para examinar en esta propuesta que hice para el libro de Graciela, ¿no? Me preocupó
particularmente el tercer tipo de desigualdad propuesto por Terborn, que son las desigualdades vitales, que tienen que ver con diferencias en las expectativas de vida. ¿Qué son las expectativas de vida? Son los años que se esperan que vivan las personas. Entonces, ¿eso es igual en todas partes del país? No. Depende dónde un bebé nace, la probabilidad de vivir más años o menos años respecto a otros. Si se nace en ámbitos rurales, tiene una característica distinta si se nace en ámbitos urbanos. Si se nace en una familia aborigen, es distinto a nacer en una familia no aborigen. Si se nace en un hijo de padre analfabeto y de madre con educación precaria, no tienen las mismas posibilidades que en el seno de una familia con educación distinta. Entonces, esas desigualdades vitales que se expresan en diferentes expectativas de vida y salud, tanto entre las personas como grupos sociales, fue las que particularmente nos interesaron, ¿no? Terborn destaca cómo factores como el acceso a servicios de salud, la nutrición, los entornos de vida, afectan la esperanza de vida y el bienestar físico, y eso trae consecuencias marcadas para ciertos grupos, ¿no? Como les decía, en el trabajo que les estoy presentando ahora y que forma parte del libro de Graciela, estudié las desigualdades vitales en ámbitos urbanos específicos, que son las capitales provinciales, en el territorio más pobre del país, ¿no? Cuando veíamos, les mostraba el primer mapa, yo les mostraba que el norte tenía una concentración de pobreza totalmente distinta al resto del país. Bueno, el norte grande, como se llaman la sumatoria de provincias que integran el NOA, el noroeste argentino, y el NEA, el nordeste argentino, son las 9 provincias más pobres del país. Entonces, en ese contexto de pobreza estructural, estudié las desigualdades vitales, no en todas las provincias, sino en las 9 capitales de esas 9 provincias, ¿no? Entonces, bueno, desigualdades vitales, ¿no? Sigue siendo un término amplio, hay que operacionalizarlo de alguna manera, hay que decir qué indicador voy a construir, digamos, para enmarcarlo dentro de este concepto de desigualdades vitales. Entonces, se construyeron 2 indicadores, ¿no? Que son complementarios. Por un lado, la tasa de mortalidad infantil, que tiene una subdivisión entre mortalidad infantil, luego se las explico, neonatal y posneonatal. Esto es un indicador que a nivel departamental pudo generarnos evidencias para comparar la evolución de la mortalidad infantil, que es un indicador tanto sociodemográfico como socioeconómico, y compararlo entre las distintas capitales. Entonces tuvo esa dimensión de comparabilidad interurbana. Y por otro lado, un indicador que en este caso no lo generé yo, fue tomado de otros autores que lo generaron, que es el índice de vulnerabilidad sanitaria, que permite en una fecha particular, que es el año 2010, estudiar cómo se distribuye o cómo se manifiesta esas desigualdades vitales dentro de estos aglomerados. Entonces fue esta propuesta un poco, digamos, a partir de un binomio, ¿no? La idea de comparación interurbana e intraurbana, con un indicador continuo en el tiempo longitudinal y con otro estructurado solamente para el año, con datos censales del año 2010, ¿no? Ahora bien, ¿qué implicancias tiene estos 2 indicadores, ¿no? Mortalidad infantil y vulnerabilidad sanitaria. Bueno, la mortalidad infantil es un indicador clásico de mortalidad. ¿Por qué? Porque la mortalidad infantil toma la mortalidad, los chicos que fallecen, antes que soplen la primer velita de su cumpleaños, es decir, antes de que cumplan el primer año de edad. ¿Por qué es importante? Porque no hay ninguna otra edad a lo largo de la vida en que la dependencia y la necesidad, digamos, de cuidados, de un ambiente saludable, de estimulación y de alimentación, entre otras necesidades, sea tan relevante para garantizar la vida, ¿no? En el primer año, si no hay cuidados, si no hay atenciones, si no hay recursos, no hay, digamos, estimulación, la probabilidad de muerte es muy alta. De hecho, en sociedades antiguas, sociedades pasadas, era muy común, la mortalidad infantil era, no sé, alrededor del 50% de los chicos que nacían, la mitad moría antes de cumplir el primer año de vida. Eso es un valor altísimo, pero habla no existe en otra edad un nivel de mortalidad tan alto. Entonces muestra la dependencia y la vulnerabilidad, sobre todo cuando nacemos, ¿no? Entonces, es importante por eso. Y también es tanto un indicador demográfico, que la demografía lo ha estudiado y digamos, lo pondera de manera bastante singular, es muy importante, pero también es un indicador socioeconómico y socioambiental.
porque son factores tanto biológicos como sociales los que inciden para garantizar la sobrevida o no garantizarla y permitir la muerte de ese niño. ¿Cuáles son? ¿De qué depende entonces que el niño fallezca, que el niño enferme o fallezca? Depende de la educación de la madre, del tipo de vivienda en el que reside, depende de la conexión de agua, si tiene una conexión segura o no, que le permita agua potable, depende de la mayor cercanía o no a basurales o a lugares, digamos, a focos infecciosos, depende si tiene letrina o un baño con descarga de agua, esto es fundamental, depende si tiene piso de tierra o no, si el chico vive con animales o no, si la madre ha tenido educación suficiente para tener estas prácticas, estos cuidados de salud o no los tiene. O sea, un niño que vive en una vivienda que tiene una letrina, que hay piso de tierra, que el niño gatea y que además hay animales muchas veces infectados con parásitos en ese mismo contexto, es un niño que enferma y probablemente muera. Entonces, por eso el contexto social es muy importante para estudiar la mortalidad infantil. Ahora bien, yo les decía anteriormente, hay dos tramos dentro de la mortalidad infantil. El tramo neonatal, que son los niños que fallecen en el primer mes de nacimiento, y en este primer mes tienen, digamos, un condicionamiento importante los factores biológicos, es decir, la edad de la madre, los controles que ha tenido, si hay alguna enfermedad de base, alguna anomalía congénita, inciden en la muerte en el primer mes. Pero el niño que sobrevive el primer mes empieza a estar mucho más propenso a los condicionantes sociales. Repito, educación, agua, niveles de ingreso, trabajo, características de la vivienda, de posición discretas, hacinamiento, abrigo, alimentación, empiezan a tomar todos esos indicadores sociales empiezan a tomar un peso mayor, ¿no?, en la mortalidad postneonatal. Entonces, eso es la mortalidad infantil, uno de los indicadores. El otro es la vulnerabilidad sanitaria, que asume que esa condición, digamos, se relaciona con el acceso desigual a servicios de salud, tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Entonces, con este indicador no solo tomamos indicadores que tienen que ver con la pobreza o la carencia o la insatisfacción de determinadas necesidades, sino con la distancia que muchas veces padecen las familias respecto a guardias de hospital, a servicios de atención, de prevención, de diagnóstico y de tratamiento, sobre todo en pediatría, ¿no? Entonces fueron los indicadores que construimos. ¿Cómo medimos eso? Bueno, para el caso de la mortalidad infantil, utilizamos la tasa de mortalidad infantil, que es el total de defunciones que ocurrieron en el primer año, y consideramos el tramo neonatal, es decir, los que murieron en el primer mes, y el tramo postneonatal, los que murieron entre el primer mes y antes de cumplir el año, ¿no? Y la vulnerabilidad sanitaria tomamos dos grandes enfoques o dos grandes grupos de condicionantes, ¿no? Por un lado, el acceso a prestaciones y servicios de salud por parte del Estado, y en ese caso se usó como indicador principal la cercanía a efectores de salud estatales, y por otro lado, el nivel socioeconómico de la población, y para generar ese indicador se combinaron variables que tienen que ver con el nivel educativo, indicadores de necesidades básicas insatisfechas, vivienda, que fueron combinados, ¿no? Ahora bien, yo necesito hacer esta aclaración, ¿no? La información, en el caso de las estadísticas vitales, que son las estadísticas que compilan datos de defunciones y de nacimientos, nosotros las reunimos, son compiladas a nivel de departamento. Y el departamento, a ver si puedo poner acá el puntero. El departamento, por ejemplo, en este caso estamos viendo Posadas, es toda esta extensión territorial, pero el aglomerado está solo en un sector de esa extensión. Bueno, nosotros tuvimos información de todo el departamento y a partir de toda esa información le dimos entidad, digamos, para una partecita. Ahora, en este caso es una partecita. También lo es en el caso del Gran San Salvador de Jujuy, donde el departamento Belgrano, que es el departamento capital, es mucho más extenso. Pero en Tucumán, por ejemplo, es solo el departamento capital, es este pedacito, o sea, es una parte dentro del aglomerado San Miguel, que es mucho más extenso. Entonces son salvedades metodológicas que fueron necesarias dejar en claro y que queden, digamos, manifiestas para entender cómo se construyeron los indicadores, cuál es la base territorial de los mismos, ¿no? Entonces, vamos a los resultados. ¿Qué observamos? Vemos aquí la mortalidad infantil en las capitales del NOA, ¿no?
Estas son las ciudades de San Fernando del Valle de Catamarca, San Salvador de Jujuy, el Gran Salta, Santiago del Estero La Banda y el Gran San Miguel de Tucumán, ¿no? Vemos que hay una tendencia descendente en la mortalidad infantil, ¿sí? Pero vemos que por lo menos hasta el año 2010 y 2011 se observaron las mayores, ¿cómo diría? Las mayores declinaciones de la curva, ¿no? A partir de entonces hay cierta estabilización. Es decir, que los progresos más importantes en materia de mortalidad infantil ocurrieron entre 2005 y 2010, tomando este periodo, ¿no? A partir del 2010 hasta el 2020 se estabiliza. En Santiago del Estero, observen que es la línea amarilla, ni siquiera vemos una estabilidad en los primeros años, con una mortalidad infantil baja, pero vemos que a partir del 2016 la tendencia recrudece, ¿no? Pero en Salta y en Tucumán, por ejemplo, Tucumán, si observamos esta línea azul que viene por aquí, vemos una estabilidad, ¿cierto? Pero que esa estabilidad se rompe, se quiebra y tiene un proceso que la posiciona hacia los últimos años del periodo bajo estudio como el aglomerado con la mortalidad infantil más alta del contexto del NOA, ¿no? En el NEA, por ejemplo, vemos tasas más elevadas que en el NOA y un comportamiento disruptivo, sobre todo a partir del año 2017. Si se fijan aquí, esta tendencia descendente que se venía manifestando, en el 2017 se rompe, no continúa el proceso. Hay un aumento notorio, sobre todo en Formosa, en Resistencia y en Posadas, ¿no? No así Corrientes, que sigue la tendencia a la disminución, pero en estas tres provincias el valor crece. No sé cómo se comportó desde el año 2020 hasta la actualidad, porque los años tienen a veces una demora en ser, los datos, perdón, tienen una demora en ser procesados y puestos a disposición. Esto, repito, es información pública suministrada en este caso por el Ministerio de Salud de la Nación. Entonces vemos esa característica disruptiva, ¿no? Que de alguna manera rompe todos los progresos que se habían logrado en periodos anteriores, ¿no? Porque si uno tiene que analizar el porcentaje de disminución, se ve de alguna manera condicionado, ¿no? Esto es la mortalidad neonatal, la que ocurre en el primer mes de vida. Vemos que hubo avances en Catamarca y Jujuy. Catamarca, si la ven con la línea celeste, esta vemos que comenzó con una de las tasas más altas, tiene un particular descenso sobre mitad de la década y sigue con valores bajos en los últimos años, ¿no? Jujuy también, Jujuy que está con la línea naranja, vemos que ha logrado avances significativos, ¿no? Pero hay avances mínimos por ejemplo, yo que vivo y conozco, digamos, el caso tucumano, justamente en la ciudad de San Miguel de Tucumán, fíjense, comienza con un valor relativamente bajo, no es el más alto del periodo, está prácticamente estabilizado y a partir del 2017 tiene un repunte y una estabilización que se ubica como la tasa de mortalidad neonatal más alta del NOA, ¿no? Y digo paradójico porque justamente en San Miguel de Tucumán existe uno de los servicios de maternidad con servicios de neonatología más importantes a nivel regional, ¿no? De hecho, en esa maternidad, se llama Nuestra Señora de las Mercedes, se atiende el 50% de los nacimientos que ocurren en toda la provincia. Digo, tienen niveles de capacidad que son, digamos, de alta especificidad, digamos, en el cuidado neonatal, pero están totalmente colapsados, colmatados y sobreexigidos, ¿no? Que muestran el deterioro que ha sufrido en este caso la ciudad de San Miguel de Tucumán. Vemos la mortalidad neonatal en el NEA y también vemos una tendencia descendente, disruptiva hacia el año 2017, nuevamente la excepción es Corrientes, que sigue su disminución, pero en el caso de las otras capitales del NEA, unas más temprano, como Resistencia, otras unos años después, como Formosa, pero de alguna manera rompen esa tendencia y muestran un crecimiento a partir de esos años, ¿no? Ahora bien, el tramo que más nos interesa, por lo menos a los que hacemos estudios sociales, es la mortalidad postneonatal. Y vemos en este caso un comportamiento estable en el caso del NOA, si hubo progresos, fueron mínimos, pero concentrados en la primera década. A partir del año 2010, 2011, hay estabilización. Fíjense en el caso de Santiago del Estero, cómo empieza este proceso creciente. O sea, esta tendencia de la primera mitad del periodo es totalmente distinta a la tendencia que se ve en la segunda mitad. Y eso se hace más claro tomando algunas ciudades, ¿no? Tucumán es otro caso, ¿no? Fíjense, en Tucumán viene en esta curva azul,
viene con esa tendencia descendente, pero comienza un proceso, digo, destacable en ese sentido. En el Chaco, Corrientes, al igual que las otras expresiones, la mortalidad continúa su disminución, pero todos estos avances que se hicieron, fíjense en cómo, en este caso, por ejemplo, que es Formosa, cómo hasta el año 2014 comienza una estabilización y un crecimiento, y también eso se observa en Posadas y en Resistencia, ¿no? Algo muy, muy, muy llamativo, muy preocupante, ¿no? Porque nos coloca, digamos, en una situación, digamos, mucho más, de mayor atención, digamos, a este indicador tanto de salud como socioeconómico, ¿no? Ahora bien, yo les decía, vimos un indicador que permitió comparar las ciudades en términos de un análisis diacrónico a lo largo del tiempo, ¿no? Pero también generamos este indicador de vulnerabilidad sanitaria que permite ver cómo es dentro de cada ciudad y qué barreras podrían existir dentro de cada ciudad. Entonces, antes de presentarles los mapas que elaboré, quería hacerle estos comentarios, ¿no? Que en las 9 ciudades del norte grande argentino que estudiamos, vimos que se estructura un modelo de centro-periferia, ¿no? Un centro, un área central con mejores indicadores socioeconómicos y un área marginal. Ese es el modelo centro-periferia. Márgenes, digamos, en peores condiciones, centro con las mejores condiciones, ¿no? Y mayores niveles de bienestar. Es aquí en estos sectores, ¿no? En los márgenes, donde las desigualdades vitales se hacen manifiestas, ¿no? Y la misma posibilidad de supervivencia, sobre todo en el tramo infantil, es ahí donde encuentra su máxima expresión, ¿no? Entonces vemos ahora la cartografía, y yo para hacerlas, digamos, utilicé un indicador que permitió identificar en rojo las áreas más críticas y en color azul las menos críticas, las más beneficiosas. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la ciudad de Corrientes y la ciudad de Resistencia, en azul, por supuesto, las áreas centrales, y en rojo, que aparecen aquí, tanto para Corrientes, para Resistencia como un gran anillo, digamos, alrededor de la ciudad, distinguiendo los sectores de mayor vulnerabilidad sanitaria en este caso, y de mayor condicionamiento, ¿no?, para la mortalidad infantil. Y es aquí, fíjense, en Posadas, esto se extiende como un gran anillo en los márgenes, no un anillo completo, porque el río aquí, el río Iguazú, ofrece como una barrera. Vemos en Formosa cómo se estructura también hacia todo el sector occidental de la ciudad, occidental, norte y sur, digamos, siguiendo una gran semicírculo, podríamos decir. En Salta, este sector es un sector muy rico, donde no puede completarse el anillo, pero toda esta periferia se ve marcada. En Jujuy también. Es ahí en esos sectores donde se instalaron barrios marginales, barrios que, digamos que con el distintivo de barrios vulnerables, donde las expresiones de desigualdad, digamos, adquieren manifestaciones muy, muy graves, ¿no? Y muestran carencias mayúsculas, ¿no? Fíjense en el caso de San Miguel de Tucumán, toda una periferia norte y una periferia sur. Este sector es Yerbabuena, digamos, una de las áreas más ricas de Tucumán. Sin embargo, hay unos enclaves de pobreza estructural muy marcados dentro del sector más próspero de la ciudad, ¿no? Y esto es Santiago del Estero, digamos, marcando, y esto es Santiago, y acá al norte la ciudad de La Banda, ¿no?, que forman un aglomerado conjunto a ambos lados del río Dulce en este caso. Entonces tenemos todo un sector marcado por las carencias, ¿no? Y el último aglomerado que faltaba era la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Bueno, para ir terminando, y sin ánimo de haber sido abrumador, digamos, con la presentación y con los datos, y abriendo el diálogo para preguntas o aclarar conceptos o lo que precisen, quería cerrar esta presentación por lo menos con 3 ideas centrales, ¿no? Una que es que el enfoque de las desigualdades vitales que se ha propuesto aquí ha sido un marco adecuado para analizar las desigualdades en la población, digamos, más pobre del país, ¿no? En este caso, la del norte grande. Siempre cuando se estudia la desigualdad se suele hacer una expresión estadística, cuantitativa de la misma, pero digo, las implicancias son graves, ¿no? La desigualdad mata y enferma, y eso tiene una connotación ética y moral importante, ¿no? Porque son muertes evitables, muertes que no deberían suceder, años de vida que se condicionan y se pierden, y oportunidades que se laceran, ¿no? Es decir,
cortan posibilidades o se circunscriben de alguna manera las posibilidades, los derroteros educativos, laborales de las personas en función de los lugares donde nacen y las privaciones que sufren, ¿no? En términos estadísticos vimos que la mortalidad infantil tendió al descenso en todas las ciudades, pero el ritmo fue diferente. Hasta mediados de la década alrededor del año 2010, 2011, hubo una tendencia que se rompió a partir de entonces. En algunos casos aumentó, en otros casos se estabilizó. Vimos situaciones similares en ambos componentes de la mortalidad infantil, tanto en el tramo neonatal como en el tramo postneonatal, ¿no? Creemos que los condicionantes o los factores explicativos de esto tienen que ver con el empobrecimiento de la población, el aumento del precio de los alimentos, el deterioro educativo, las condiciones del hábitat urbano. Sin embargo, creemos que la extensión y características que asume el patrón territorial de distribución de la vulnerabilidad sanitaria que vimos en los mapas es un elemento clave para explicar el proceso. Creemos que el principal elemento a ser considerado para la atenuación de las desigualdades vitales constituye justamente el tratamiento de la vulnerabilidad sanitaria y encontramos sectores marginales dentro de las ciudades del norte grande, estos sectores que aparecen en rojo, que muestran los niveles de criticidad extrema, ¿no? Son los que muchas veces llamamos los núcleos duros, las áreas prioritarias, las de mayor concentración, las que son ellas justamente, o las características que tiene la población que reside en esas áreas, las que podrían constituirse en la principal barrera que limita o que, digamos, condiciona los progresos descendentes de la mortalidad infantil, ¿no? Así que, bueno, espero haber sido claro, quedo atento a cualquier comentario o cualquier inquietud, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Sí, clarísimo. Muy impresionante el trabajo, sobre todo cuando uno ve esos números y ve también esa cartografía, es como que, bueno, es muy fuerte, ¿no? La visión. No sé si alguien ha colocado algún mensaje. Yo no estoy viendo ninguno, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, este es el espacio para hacerlas por chat, por favor. Quizás han quedado todos muy impactados porque es tanta la información. Nosotros vamos a subir la conferencia del doctor Longhi en el banner de eventos organizados por Unicom dentro de lo que es la página de Unicom, o sea que al que esté particularmente interesado lo puede volver a escuchar todo de nuevo, ¿sí? Y también en el caso de nuestros estudiantes vamos a enviarles un resumen, tal como dije al principio de la presentación, para que tengan material para estudiar. Seguramente será una pregunta de parcial, ¿sí? Pero como tenemos personas de otros lugares, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta puntual. Y si no, si lo vuelven a ver, cuando lo pongamos, que será en breve, a lo largo de esta semana, también pueden enviar al mail de Unicom, me refiero fundamentalmente a las personas que no son de la materia, ¿no? No a los estudiantes, al resto, alguna consulta y nosotros se las podemos... las preguntas no son por voz, las tenés que escribir en el chat, ¿sí? Esa es la modalidad que tenemos. O sea que si querés hacer una pregunta, no hay ningún inconveniente, la podés escribir y la leemos, ¿sí? Bueno, acá está. Alguien que dice que sí, que le gustó mucho, que es muy interesante, pero que entró un poco tarde. Bueno, perfecto. No sé si hay alguna otra consulta. Si no, lo vamos a dejar liberado al doctor Longhi, ya es bastante tarde, ¿sí? Pero bueno, era demasiado interesante todo lo que contaba. Sobre todo, me parece, quizás para quienes no están tan acostumbrados, Fernando, a ver los mapas, que son algo que a mí me gusta tan particularmente y admiro tanto, de los geógrafos, ¿no? Particularmente. A ver, acá hay alguien que está queriendo preguntar algo. En la grabación acabamos de decir que se ve en la página de Unicom. Unicom es el Instituto de Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ¿sí? Yo soy su directora. Damián, ¿les podés poner quizá? Muchas gracias. Sí, ahí justo tienen justo el link. En la página hay mucha información, hay distintos banners, las conferencias las ponemos donde dice eventos organizados y luego después
seguramente sí, para el silencio año brasileño, que me viene parece. en la colección Unicom, que es otro banner, va a estar editado, porque eso pasa por un proceso de gestión editorial, todo el material que envió en castellano, ¿sí? El doctor Longhi, ¿sí? Bueno, muy bien. Quizás, Graciela, retomando esta cuestión Sí, de la cartografía, ¿no? Para hacer una reflexión sobre eso, porque, claro, no es común encontrarse con un geógrafo. Esto no quiero ser autorreferencial, pero no lo puedo evitar porque digo, son muy pocos los geógrafos que se dedican a la investigación. Entonces, una de las herramientas uno de los lenguajes más precisamente que la geografía nos permite es el lenguaje cartográfico. En vez de contar en un texto, digamos, con palabras, cómo es una distribución o qué características adquiere, bueno, tenemos el mapa como elemento ilustrativo y analítico, y a la vez termina siendo un insumo súper importante para el gestor de políticas públicas, ¿no? Porque identificar sectores, o sea, identificar que el territorio no es igual, que hay sectores que tienen determinadas características diferenciadas de otros, y a partir de esa identificación, saber en dónde gestionar o elaborar o diseñar, digamos, o tienen necesidades de aplicación mucho más importantes algunos sectores que otros, ¿no? Y en ese sentido la cartografía no encuentro, digamos, un lenguaje que pueda ser superador para identificar esos sectores, ¿no? Entonces, por ahí es un tanto abrumador porque son 9 capitales, 9 mapas con distintos indicadores, con los números y todo esto, ¿no? Pero digo, capaz que cuando las ideas decanten un poco se pueda, digamos, ganar en calidad o ganar en preguntas también, ¿no? Claro. Bueno, acá hay una pregunta que en realidad no te la voy a hacer porque ya la contestaste, entonces ya no la voy a hacer, pero digo solamente, Patricia, el doctor Longhi 2 veces a lo largo de su presentación definió desigualdad. Así que cuando la vuelvas a ver, ahí revisalo porque lo dijo 2 veces además, ¿sí? Y la diferenció además particularmente de pobreza. No sé si hay alguna otra duda, ¿sí? No, yo creo que van a seguir pensando. Y bueno, y quizás después, ahí también Damián les puso la página, les puso un montón de información. Bueno, acá te dicen buenas tardes, es muy interesante la presentación, el abordaje de la desigualdad, muy puntual en los mapas, gracias, mucho material, ¿no? Claro, para elaborar preguntas a posteriori. Bueno, Patricia, no, simplemente no te preocupes, porque por ahí a veces uno está escuchando, pero no termina de entender. Pero sí, él lo definió, no te preocupes. Acá dicen si podés ampliar un poquito. Eh, que sí, que también está dicho, ¿no? ¿Por qué América Latina es el lugar donde hay más desigualdad? Digo, yo desde mi punto de vista, porque de verdad es donde hay más desigualdad, digo, porque es muy obvio, pero decirle vos, en todo caso, tu punto de vista, Fernando, por Ahí, favor. es interesante la pregunta, ¿no? Porque digo, y tal vez es compleja la definición. Hay evidencia de que, digamos, cuando uno compara con distintos contextos continentales, por ejemplo, si analizamos un indicador de desigualdad en América Latina y lo comparamos con Europa, África, Asia, que sea Oceanía, los niveles más elevados están en América Latina. Ahora, es interesante, muy interesante, encontrar cuáles son los factores que explican esa desigualdad. Son factores que tienen que ver con la misma construcción de los estados, culturales, con la concepción del otro. Digo, puede haber distintas lecturas que son solamente económicos, digo, tienen que ver con cómo ha sido el uso y el reparto de los recursos. Es sumamente interesante, pero, por ejemplo, yo les voy a mostrar, les voy a contar como ejemplo, ¿no? Hay un modelo que en demografía se lo utiliza mucho para estudiar el patrón de cambio poblacional, que es la teoría de la transición demográfica, que es un modelo que dice que las sociedades, todas las poblaciones, atraviesan un proceso similar. Al principio la mortalidad y la natalidad como indicadores son elevados, no hay control ni sobre la vida ni sobre la muerte, es una sociedad que está afectada por guerras, por epidemias, por hambrunas, no tiene ningún, digamos, seguro de rescate ante esas inclemencias, y luego empieza a tener control primero sobre la muerte, garantizando la vida, y después control sobre la vida, controlando la fecundidad. Y se mantiene luego en niveles estables. Ahora, cuando uno estudia ese modelo en la sociedad latinoamericana,
también en ese modelo que pareciera no tener, digamos, ser estrictamente demográfico, también se expresa la desigualdad. Y vemos, por ejemplo, que las provincias, en el caso, tomando el caso nacional, no el caso de Argentina, las provincias del norte argentino tienen comportamientos demográficos mucho más similares a Bolivia, a Paraguay, que al resto de la Argentina. Es decir, en términos demográficos se parecen mucho más a otros países que al mismo país al que pertenecen, ¿no? Y dentro de esa sociedad, si uno analiza, por ejemplo, indicadores que tienen étnicos, por ejemplo, la mortalidad infantil entre comunidades aborígenes, entre niños que pertenecen a familias aborígenes y niños que no, la multiplicación es 7, 8 veces más elevada entre aquellos que pertenecen a familias aborígenes. Si uno analiza las caras de la moneda viendo la mortalidad en las áreas urbanas y en las áreas rurales, es mucho más marcado. Entonces, esa brecha, esa diferencia estadística, digamos, en otros países, aún en los más pobres como África y la India, por ejemplo, o algunos países de Bangladesh, no existe. Digo, son mucho más pobres, pero no necesariamente tan desiguales como los países latinoamericanos, ¿no? Fernando, una cosa que nos pasa mucho a los que a veces tenemos que hablar en otros lugares es que Argentina confunde mucho al visitante, porque la gente se baja en la ciudad de Buenos Aires, ve una ciudad muy linda, no ve inclusive las cosas que no son lindas, ¿sí? Es como que hay tanto lindo que queda como encandilado con eso. No imagina cómo es el resto del país, el que se queda en la región metropolitana. Y entonces yo creo que cuando uno piensa en África, piensa en la pobreza. Es lo mismo que cuando uno piensa en el sur de Asia. Pero cuando uno piensa sobre todo en Sudamérica, no piensa necesariamente en la pobreza. Digo pobreza, no desigualdad. Pero sí uno piensa, me refiero a los visitantes, sobre todo los visitantes que son investigadores, me refiero, ¿no? Sí piensa en la desigualdad porque hay un núcleo de riqueza y pegado al lado un núcleo de pobreza todo el tiempo en Argentina. Lo cual genera una gran confusión, porque la gente no termina de entender qué es lo que efectivamente pasa. Y coincido con vos en que lo que efectivamente pasa, que tiene que ver concretamente con la distribución de los recursos, Patricia, que esa era la diferencia entre desigualdad y pobreza, es que sí, claramente el origen es político. ¿Sí? O sea, son decisiones que no se tomaron o decisiones que se tomaron incorrectamente. Sabrá Dios por qué, no voy a emitir un juicio de por qué, pero son decisiones incorrectas que generan esta desigualdad. Yo creo que es un caso muy interesante de ser estudiado por los colegas de otros países del mundo, porque no hay países que muestren esta realidad. Sí, América Latina sí, pero además el impacto de Argentina en estas dos versiones, digamos, tan antagónicas, confunde mucho porque uno no imagina, ¿sí? Lo que vos planteás de las provincias y de su similitud con otros países del Cono Sur es lo que la gente no piensa cuando se queda sola en AMBA que puede existir. Totalmente. No lo imaginan, directamente no lo imaginan, ¿sí? Hay un famoso, nosotros lo llamamos un mito, ¿no? Pero, y le pusimos nombre en trabajos anteriores, que se llama el mito de la opulencia argentina, ¿no? Claro. En donde se vende esa cara, ¿no? Que tiene que ver con esa pampa húmeda, esa pampa progresista, pionera, y que tiene que ver con esta metáfora que yo usaba del granero del mundo, ¿no? Claro. Esos niveles de bienestar o niveles productivos son, digamos, característicos de un sector de la Argentina. Ahora, la Argentina es mucho más que eso. Entonces, ahí vienen las confusiones y todos los problemas, ¿sí? Claro, sí. Pero es interesante. Por eso también el tema de las desigualdades, digo, fíjense lo importante que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? O sea, tiene un objetivo solo para ella. Hay uno para la pobreza, otro para el hambre, otro para la desigualdad, ¿no? O sea, están las tres cuestiones claramente identificadas, ¿sí? Bueno, Fernando, ¿qué decirte? Muchísimas gracias, te vamos a volver a invitar. Yo creo que tengo que hacerme a mí misma, y lo comparto acá con Damián, una propuesta de que todos los años invitemos a Fernando, ¿sí? Sí. Porque, claro, nos mostrás también una parte de la realidad que no necesariamente todos los estudiantes a veces conocen, ¿sí? Y ahí la mostrás en números y en colores, lo cual es muy impactante, ¿sí? Por si a alguien le quedan dudas, por eso se quedan pensando. Hay que metabolizar toda esa información
y ver qué hacemos con ella. Bueno, te queremos agradecer mucho, de verdad, es muy impresionante el trabajo que haces en un lugar casi escondido del país, por eso me parece importante hacer visibles a las personas que como vos hacen un trabajo tan importante, ¿no? Y tan comprometido además con la realidad en la cual viven, ¿no? Eso no es tan común tampoco de ver en los tiempos que corren en este siglo XXI. A todas las personas que han venido, bueno, muchísimas gracias por muchos que siempre participan de las actividades que hicimos. En el caso de los estudiantes, y antes que se desconecten, recuerden que la semana que viene tenemos el parcial, cada comisión en el horario, sí, los de la tarde, no, todos juntos a las 6, ¿no? Todos juntos a las 6, perdón, me confundí. Sí, todo a las 6. Todos juntos a las 6 en el aula de siempre que tenemos. Y bueno, van a tener este material que ya lo compaginamos y específicamente para ustedes y se los va a colocar Damián mañana mismo en el Google Classroom para que tengan acceso a él y no tengan dificultad. Fernando, quédate un ratito, al resto de la gente los saludamos y les agradecemos mucho la presencia, ¿sí? Que les vaya muy bien, hasta luego.